Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de... Lo habéis adivinado, vamos a seguir hablando de modal verbs, de verbo modal. Y en este caso nos vamos a centrar en los modales o en las expresiones, porque tenemos un modal y un semimodal que nos sirven para expresar advice, que nos sirven para expresar consejo. Así que muy atentos y muy atentas. Claro, cuando nosotros hablamos de advice, de consejo, nosotros podemos estar hablando de dos cosas que obviamente se relacionan. Podemos estar hablando de dar consejo, give advice, o podemos estar hablando de pedir consejo, ask for advice. En cualquier caso, nosotros vamos a utilizar los mismos modales o el mismo modal y el mismo semimodal. La única diferencia es que si nosotros damos consejo, lo vamos a hacer en forma afirmativa o en forma negativa, y si pedimos consejo lo vamos a hacer en forma interrogativa. Bien, tanto si nosotros vamos a dar consejo, give advice, como a pedir consejo, ask for advice, nosotros vamos a utilizar el verbo modal should, ¿ok? El verbo modal should. Fijaos en la pronunciación. Should. Seguramente os habréis dado cuenta de algo, de que aquí hay una L que no se pronuncia. Y esto es un error que solemos cometer muchas veces cuando hablamos bien en una conversación o cuando estamos leyendo, porque los hispanohablantes tendemos a pronunciar cada letra que nosotros vemos escrita sobre el papel, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vemos una L, tendemos a pronunciar el sonido de la L. Pero en este caso, como en otros modales también, would, could, esta L no sonaría, con lo cual la pronunciación sería should. Fijaos, should, ¿ok? Pues este verbo modal es el que nosotros vamos a utilizar para expresar consejo, ¿de acuerdo? Su gramática ya la sabemos del primer vídeo que grabamos sobre verbo modal, es decir, tendríamos este verbo seguido de un infinitivo sin to. Recordad que estos modales van seguidos sin to. Y, por supuesto, aquí tendría mi sujeto. ¿Qué significa? ¿Qué traducción tendría should? Pues dependería de quién fuese el subject, dependería de quién fuese el sujeto. Si el sujeto fuese I, la traducción tendría que ser algo así como debería, I should, yo debería, I should go, yo debería ir. Si el sujeto fuese you, sería deberías. Si el sujeto fuese she, la traducción sería debería, y así sucesivamente con todas las expresiones que funcionasen como sujeto, que no tienen por qué ser siempre pronombres personales. En lugar de she podemos tener el nombre de una mujer o de una chica, en lugar de he podemos tener el nombre de un hombre, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O en lugar de they podemos tener John and Mary, for example, ¿ok? Deberían. John and Mary should, they should, ellos deberían, o John y Mary deberían go to the park, for example, ¿ok? Vale, pues este es el verbo que nosotros, el verbo modal que nosotros vamos a utilizar. Pero aparte, nosotros también vamos a tener otra expresión que no es un verbo modal, pero que se relaciona con los verbos modales. Y a esta expresión verbal nosotros la vamos a llamar semimodal. Y esta expresión semimodal es la expresión, fijaos, ought to. ¿De acuerdo? Fijaos, una de las razones por la que no es un modal puro, digamos, es porque va seguida de un infinitivo con to, mientras que en los modales típicos can, could, may, might, will, would, shall, should, no van seguidos de infinitivo con to. En este caso tenemos un to aquí, ¿de acuerdo? Pues esto significaría exactamente lo mismo que should. Obviamente también tendríamos aquí un sujeto y posteriormente tendríamos detrás de to tendríamos un infinitivo, ¿de acuerdo? Ya no vamos a decir infinitivo sin to, puesto que lo trae de fábrica, ¿de acuerdo? Pues estas son las dos expresiones que nosotros vamos a utilizar para expresar consejo, tanto dar consejo como pedir consejo en inglés. Should y ought to. Una vez dicho esto, ¿cómo creéis que nosotros podemos dar un consejo con una oración afirmativa? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos decir que María debería ver al médico, podemos decir Mary should. Recordad que esta L, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo vamos a repetir, esta L no suena. Mary should see the doctor, ¿ok? Modal seguido de infinitivo sin to. O también puedo decir con el semimodal Mary ought to see
the doctor, ¿ok? Ambas son válidas, ambas son correctas. Mary should see the doctor, Mary ought to see the doctor. Ahora vamos a ver cómo podemos dar consejo con una oración negativa, es decir, cómo podemos decir que alguien no debería hacer algo, incluso nosotros, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero decir que María no debería ir a la playa, lo haré de la siguiente manera y diré Mary should not go to the beach. Es decir, lo voy a hacer mediante el adverbio de negación not puesto o colocado detrás del verbo modal. Pero recordad que tengo una segunda opción. Yo también puedo decir Mary ought not to go to the beach. Mary should not go to the beach o Mary ought not to go to the beach. ¿Ok? Y si quiero, yo puedo contraer estas dos palabras, el adverbio de negación y el verbo modal, con una forma nueva contraída, que en este caso sería la forma, seguro que ya lo había adivinado, shouldn't. Pero incluso en este caso también lo podría contraer, ¿de acuerdo? Y obtendría la forma oughtn't to go. ¿Ok? Pues esta es la forma en la que nosotros vamos a dar consejo con una oración negativa, mediante el verbo modal should o mediante el verbo semimodal ought to. Vamos a ver ahora cómo podemos pedir consejo, ask for advice, y lo vamos a hacer, obviamente, mediante una estructura interrogativa. Pero para ver cómo llegamos aquí, vamos a partir de una oración afirmativa para que veáis todo el proceso, ¿de acuerdo? Imaginémonos que yo tengo la siguiente oración. Mary should, recordad que esta L no suena, should see a doctor. ¿Ok? María debería ver a un médico. En este caso estaríamos dando consejo. ¿Cómo podemos nosotros transformar esto para pedir consejo? Pues lo único que tendríamos que hacer para crear nuestra pregunta es, mediante el proceso de inversión, mover el verbo modal aquí como hacemos con todos los verbos modales, ¿de acuerdo? Con lo cual, este should quedaría posicionado en este lugar y obviamente, puesto que no puede estar en dos sitios a la vez, lo que tendríamos que hacer sería eliminarlo de esta posición, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, la oración que se nos queda sería should Mary see a doctor? Y en este caso sí estaríamos pidiendo consejo. En este caso, el tipo de pregunta que tendríamos sería una pregunta de sí o no. Y os puede surgir la pregunta, valga la redundancia, de si nosotros podemos utilizar, por ejemplo, también una pregunta de WH. Y la respuesta es, obviamente, sí. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿qué debería hacer María? What should Mary do? ¿Qué debería hacer María? Y en este caso también estaríamos pidiendo consejo, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos tener dos tipos de preguntas. Should Mary see a doctor? A yes/no question, una pregunta de sí o no. Y what should Mary do? ¿Qué debería hacer María? Una pregunta de WH. Finalmente, recordad que también podemos utilizar el semimodal ought to para pedir consejo. Y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Vamos a partir de una oración afirmativa. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente oración, Mary ought to see a doctor, mediante la cual estaríamos dando un consejo. Si yo quiero pedir consejo, lo único que tendría que hacer sería desplazar mediante el proceso de inversión ought delante de su sujeto, ¿de acuerdo? No moveríamos todo, no sería ought to lo que tendríamos que mover delante del sujeto, sino solamente ought, ¿de acuerdo? Solamente ought, con lo cual me quedaría en esta posición y, como en el caso anterior, tendría que eliminarlo de aquí, puesto que se ha movido, no puede estar en dos sitios a la vez, ¿de acuerdo? Recordad que esto se llama inversión, ¿ok? Y, como en el caso anterior, ya tendríamos nuestra pregunta creada para pedir consejo. Ought Mary to see a doctor? ¿Debería Mary ver a un médico? ¿Veis qué fácil?
Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Sé que ha sido un vídeo más largo de lo normal, ha sido un poquito extenso, pero yo creo que ha merecido la pena, puesto que a partir de ahora estoy seguro de que vais a ser unos expertos y unas expertas en el modal should y en el semimodal ought to, que me sirven para expresar consejos. A partir de ahora estoy convencido de que vais a saber perfectamente cómo dar consejo y cómo pedir consejo. Nos vemos en otro vídeo, nos vemos en un blip.